Este video originalmente tiene audio, pero no pudimos transmitir el audio para ustedes. Entonces pusimos los subtítulos. Antonio Medina y Joan Bordas nos están escuchando en Barcelona. Gracias por unirse a esta plática. La siguiente transparencia que quiero mostrar es básicamente los usos que los aceleradores tienen. Creo que en México nos estamos perdiendo de gran parte de esta área de aceleradores. Hay poco desarrollo en esto. Entonces, este proyecto representa realmente una oportunidad para generar recursos humanos alrededor de todas estas áreas, ¿no? Entre otras cosas. El círculo, en la parte externa tenemos básicamente las aplicaciones de los diversos aceleradores que hay. El círculo intermedio son los diversos tipos de aceleradores que hay. Los colisionadores en particular se usan para física de altas energías. Las fuentes de luz nos sirven para estudiar materiales, sistemas biológicos, etc. Y hay otros tipos de aceleradores que tienen otras características para aplicación. Gracias a las técnicas de aceleración apropiadas y a una tecnología de punta y a un buen control de la dinámica de las, es posible hacer que los aceleradores funcionen adecuadamente. En esta plática tomaré prestadas algunas transparencias de otras personas e instituciones. Los créditos pues están ahí. Para la investigación de diferentes materiales, vamos a estar interesados en fuentes de luz que están centradas en anillos de almacenamiento, que viene del concepto de sincrotrones básicamente. Hay otras fuentes de luz más avanzadas o complementarias a los sincrotrones, que son los free electron lasers, que están basados básicamente en aceleradores lineales. Este es una fotografía del sincrotrón del SRF, que es un consorcio de varios países en Europa, principalmente. Su dimensión son 844 metros y nada más para tener una idea de lo que representa. Si vemos cómo se generaron estas fuentes de luz, pues las primeras fuentes de luz antes ya se tenían sincrotrones, pero las primeras fuentes de luz de primera generación surgen en la década de los años 60. La segunda generación viene en los años 80, en los 90 está la tercera generación, y ahorita andamos básicamente en la cuarta generación. EBS SRF del francés es un ejemplo de este tipo de aceleradores. Los láseres de electrones libres han empezado a trabajar desde hace 10 años. Esta transparencia muestra básicamente los países que tienen fuentes de luz. Muchas de ellas están concentradas en Europa, ninguna en África, una en Medio Oriente, una en Australia, varias en Japón, China tiene varias, India una. Brasil es el único país de América del Sur que tiene una fuente muy buena que acaba de construir. No sé si ya está en funcionamiento. En Estados Unidos hay 4 básicamente grandes que son las principales que se usan, y Canadá tiene una. Y este territorio está vacío todavía. ¿Cómo se produce la luz de sincrotrón? Básicamente los dipolos radian, en los dipolos los electrones radian y en los onduladores los electrones radian también. Estos son ejemplos de la forma en que radian en un dipolo. El espectro de radiación es bastante amplio, estos son los fotones, bastante amplio, y esto es la brillantez básicamente a diferentes energías. El imán, el dipolo, tiene
ángulo grande, dependiendo del tamaño del imán, obviamente. Y en la parte vertical es uno sobre la energía de los electrones, básicamente, que se preserva en los tres. Pero en el Wigler aparece el factor K, que en el Wigler es del orden o mayor que 10. Y en el ondulador, el ancho horizontal de este haz es 1 sobre la energía multiplicado por el número de periodos que hay de estos imanes. Estos imanes se alternan norte-sur y entonces se construye lo que es el ondulador. El espectro del ondulador es muy delgado en energías de fotón para el armónico fundamental y hay varios armónicos a mayor energía. Esta es una gráfica de SLS, el suizo, que muestra más o menos los órdenes de emisión de los diversos elementos. Este es un dipolo en un amplio rango de energías de fotón. Es un superbend, no se ve muy bien, pero este es un superbend de un campo de 3 teslas. Luego vienen Wiglers y los onduladores con sus diferentes armónicos. Características de la luz. La primera es la brillantez, que la pongo aquí para compararla con varias fuentes de luz. Son varios órdenes de magnitud. Por ejemplo, si aquí consideramos el Sol, 10 a la 10, estas fuentes de luz de tercera y cuarta generación van a andar por acá, que son varios millones de veces más intensa que la luz del Sol. Otras características que tiene la luz que se emite, aparte de la alta brillantez, es que se puede emitir por pulsos, dado que los electrones dentro del acelerador están en pulsos. La luz se emite en pulsos. También se emite polarizada. En el eje del acelerador en horizontal usualmente es polarizada horizontalmente, linealmente polarizada, y si se sale uno de la horizontal puede haber polarización vertical. Y en los aceleradores más modernos se puede lograr un alto factor de coherencia. Coherencia en este sentido significa que cada vez la luz se parece más a un rayo láser. Entonces hay free electron lasers que está en el orden de rayos X. Esto va caminando un poquito para allá, pero realmente son complementarios a los free electron lasers. La vista interna del sincrotrón. ALBA es un acelerador que se ve muy bonito por dentro. El director que hizo esto, John Bordas, nos está escuchando ahorita. Esta parte que está aquí es el booster, donde se logra la energía de los electrones a 3 GeV, y luego se transfiere la energía a 3 GeV al anillo de almacenamiento. Y por estas paredes que están aquí, del otro lado del acelerador va la línea de luz. Y fuera de esta parte, que es una pared de concreto de 1 metro más o menos, está la parte experimental, donde se aplica la luz en los diversos experimentos. ¿Cómo se construyen estos aceleradores? Usualmente son celdas y se multiplican varias veces esas celdas y se hace todo el acelerador. Esta lámina nos muestra lo que era la celda de SRF, del francés, hace 1 año o 2 años. Luego, el año pasado, fue sustituida por esta celda que se llama MBA, Multiband Achromat, que tiene varias características principales y cuyo principio de funcionamiento se probó primeramente con el acelerador suizo. El sueco, Max 4. Las componentes que están en esas celdas pues son dipolos de diverso tipo. Aquí están los de SRF, que son de gradiente longitudinal. Hay dipolos con cuadrupolos muy intensos, sextupolos, cuadrupolos, y este es un octupolo. Está aquí. Sí, es un octupolo, sí.
Se incorpora también tecnología de imanes permanentes, por ejemplo, estos son de bajo campo, pero Sirius, por ejemplo, tengo entendido que el dipolo anda permanente, anda alrededor de los 3 teslas, o por ese orden. La parte externa es la parte experimental. Y aquí se muestran, digamos, 2 de las 40 líneas, o cerca de 40 líneas, que SRF tiene. En esas líneas experimentales se especializa en una técnica. Hay una parte de óptica de haces, de luz, rayos X o lo que sea. Hay una parte donde se ponen las muestras experimentales que se van a estudiar y luego la obtención de datos en otra parte, ¿no? Esas son las que se llaman líneas experimentales. Si uno va a un acelerador más grande, Spring 8 en Japón, pues tiene muchas líneas experimentales y pues aquí están todas las técnicas o el tipo de aplicaciones que se pueden hacer en estos sincrotrones. Hay compañías que obviamente están metidas ahí haciendo experimentos para mejorar sus productos de varios tipos. Son demasiadas transparencias, no tengo mucho tiempo para entrar en detalle de todas ellas. Algunas de ellas me las voy a brincar seguramente. Pero vamos a tratar de ir avanzando lo mejor que se puede, ¿no? Y entonces, si nosotros comparamos el sincrotrón mexicano en proyecto con otros aceleradores, en tamaño, por tamaño, estaríamos viendo este es Spring 8 que acabo de mostrar. En Estados Unidos está el APS en Argonne, el SRF que también mostré, y está este otro en Brookhaven. Y luego sigue el inglés y el sueco y cosas así para abajo, ¿no? ¿Por dónde pensamos que podría ser útil tener nosotros un sincrotrón? Podríamos pensar que este debería de andar alrededor de los 450 metros, más o menos, lo que sea. Más para abajo que para arriba. ¿Ok? A la derecha están los diferentes aceleradores, principalmente los más grandes. Este es Spring 8, sigue el APS, sigue el SRF y Brookhaven está acá. Este es Diamond y este es Max 4 en Suecia. En cuanto a su potencialidad, lo que quiera decir esto, la potencialidad tiene que ver mucho con la brillantez. La brillantez es proporcional a 1 sobre un parámetro que es importante en el acelerador que se llama limitancia. Y usualmente la gente está yendo a fuentes de luz de muy alta brillantez, muy baja emitancia. A Joan Borden no le gusta mucho ir a bajas emitancias Joan tiene experiencia en líneas experimentales, entonces él le da sus argumentos porque tampoco es conveniente ir a emitancias tan bajas. Pero en fin, los aceleradores sincrotrones en la época de los 80 se utilizó la tecnología propia y entonces hicieron todo esto, Spring 8 entre ellos. SRF también estaba ahí, pero ya emigró por acá. Diamond trata de emigrar también, entonces están tratando de emigrar a esta zona de 4ª generación, que son los múltiples Benachromats. El mejor ejemplo es el de Max 4, que fue el primero que empieza con estos conceptos. El eje horizontal es la circunferencia del anillo. Y ahí la gente va un poquito más allá y piensa que estos nuevos aceleradores que están en diseño son bastante agresivos en su diseño, muchas constricciones, y piensan que puede haber un límite por acá. En fin, es el de Berkeley, es la implementación que quieren hacer en el viejo de Berkeley, pasarlo para acá. Suiza está trabajando en él, también en su modernización. Canadá, el SRF ya lo hizo, APS en Estados Unidos va bastante avanzado también, estaba acá arriba, etcétera. Y entonces, ¿dónde pensamos nosotros que podríamos caer en esta gráfica en el sincrotrón mexicano?
pues alrededor de 450 metros, con una emitancia muy similar a la suiza, o por ahí. Entonces probablemente caeríamos en una zona, en esta gráfica que está pintada en amarillo. En cuanto al tiempo, cómo ha evolucionado la emitancia en el tiempo, la segunda generación anda por acá. La tercera generación pues son 2 órdenes de magnitud más o menos en este rango de tiempo. La tercera generación, perdón. Y la cuarta generación debería de andar por acá. Si nosotros consideramos que el probable sincrotrón mexicano estuviera cerca de 2030, considerando que tardan unos 6 o 8 años en construirse, estaríamos por acá con la emitancia apropiada de este orden. Herramientas, pues los aceleradores de partículas usan varias herramientas. Obviamente se basan mucho en la parte de ingeniería, muy fuertemente en sistemas de radiofrecuencia, tecnología de imanes vacío, ingeniería mecánica, etc. Requieren de un cómputo de alto rendimiento para todos sus procesos, y obviamente para el diseño y su funcionamiento se requiere de la física también. Okay. Muy brevemente, no voy a entrar en muchos detalles, pero esto sería la parte de la física que entra en juego, la parte más primaria, la más que entraría, bueno, la parte de física que entraría inmediatamente en el diseño, ¿no? Sería una partícula relativista que está interactuando con campos electromagnéticos. Su hamiltoniano es de este tipo, escrito en este sistema de coordenadas de laboratorio, y uno quiere pasar a un sistema de coordenadas que se mueven con el electrón. Cuando uno transforma este hamiltoniano a este sistema, uno obtiene sus primeros órdenes, algo de este tipo. Las B's, la B1 son tripolos, la B2 son cuadrupolos y la B3 son sextupolos. Si uno observa este hamiltoniano, hasta la B2 es un hamiltoniano lineal, la cosa es muy bonita hasta ahí. Y en el momento que estos términos empiezan a entrar, se empiezan a aparecer cosas que le quitan lo bonito. Entonces, de la parte lineal hay una solución donde la amplitud de la oscilación de los electrones alrededor de la órbita de referencia está dado por la raíz cuadrada de la función beta, que depende del parámetro S, o sea, la amplitud va cambiando a lo largo de la trayectoria. Hay una fase, y partículas que tienen momento van a oscilar alrededor de una órbita de referencia recorrida básicamente. Las partes azules son propiedades de las partículas y las partes rojas son propiedades del diseño de cómo se hace el acelerador. Muy brevemente también, las partículas oscilan con ciertas frecuencias. Cuando se cumplen este tipo de condiciones, uno las puede graficar, y esas son resonancias. Las partículas no pueden tener oscilaciones que estén principalmente sobre las líneas, y sobre todo las líneas más gruesas que aquí se pintan, ¿no? Entonces, la partícula de referencia trata de meterse en una zona limpia, pero no siempre eso es garantía de que vamos a tener estabilidad para partículas que tienen momento. Las partículas con momento, la partícula que está diseñada con energía de diseño, es la negra, y las otras son partículas que tienen un poquito más de energía y menos. Entonces hay una cosa cromática producida por las lentes, que son los cuadrupolos magnéticos, y entonces esto lo que sucede es que va a haber un corrimiento en las oscilaciones cuando las partículas tienen momento. Este se llama la cromaticidad y se calcula así, y se corrige con sextupolos a un valor cercano a cero para evitar otro tipo de cosas, aparte de que las partículas con la energía de diseño y las que están alrededor de ellas básicamente estén localizadas en un punto y no crucen resonancia, ¿no? Entonces un sextupolo actúa
como un cuadrupolo local, y lo que hace básicamente es corregir esto, pero cuando metemos estas cosas, no necesariamente corrige la parte lineal, pero puede haber otras partes que actúan también sobre este término de aquí, que no están ahí, y luego cuando se meten los sextupolos aparecen cosas muy feas, como caos, lo que se llama la apertura dinámica en la máquina decrece, y ahorita vamos a ver unas cosas, y cosas muy desagradables. Entonces eso es uno de los problemas que inmediatamente se tienen que corregir. Por ejemplo, si no hay sextupolos, el espacio fase transversal es pues lo que debe ser, círculos o elipses. Una vez que se mete una familia de sextupolos para corregir la cromaticidad, se destruye completamente el haz. Y entonces hay que recuperarlo introduciendo en una forma muy inteligente en varias familias de sextupolos para ir recuperando esto. Eso no termina ahí, hay cosas de diseño del acelerador, de los sistemas del acelerador, propiedades del acelerador, que cuando uno jala la cobija de un lado está afectando a toda la malla, ¿no? Entonces hay cosas muy complejas también que suceden. Usos. Pues el progreso de la humanidad básicamente está ligado a la tecnología que tiene. Nosotros ahorita estamos en esta etapa de materiales semiconductores. Esta conferencia es gracias a que estamos en esa etapa. Si estuviéramos en esta edad, no podríamos hacer esto. Hay varias edades que miden el progreso de la humanidad, ¿no? En el sincrotrón, este es un experimento típico que voy muy retrasado, entonces no lo voy a correr. Entonces me lo voy a brincar, después va a venir algo más interesante. Básicamente las técnicas experimentales que se usan aquí tienen que ver con espectroscopía de fotones, dispersión o difracción, imagenología, y ahí se pueden estudiar efectos dinámicos también, fenómenos dinámicos. Entonces básicamente está la fuente de electrones, que está circulando en el acelerador, salen rayos X, hay óptica, hay muestra y hay un detector para la adquisición de datos. Hay muchas técnicas, estas son algunas de las que se muestran aquí para diferentes cosas según las necesidades del experimento. Aplicaciones en la industria, pues se puede aplicar en una amplia gama de áreas. No voy a entrar en mucho detalle tampoco. Al final me voy a concentrar en algo que pueda hacer el sincrotrón un poquito mejor, quizá. Bueno, no mejor, sino quizá apropiado para el momento. En ciencias es útil, muy útil, en física de estado sólido, química, medicina, ciencias de la vida, ingeniería, ciencia de materiales, ciencias de la tierra, medio ambiente y, ¿cómo se llama esto? Patrimonio cultural, ¿no? Entonces son varias cosas. Es una aplicación muy transversal en varias áreas de la física, por eso el sincrotrón es una gran herramienta para un país. Esta es una aplicación, a lo mejor comento algo de esto y luego me brinco otras que hay ahí. El caso de Beethoven en el APS se dieron muestras de cabello y se descubrió que el cabello tiene una alta concentración de plomo, lo cual explica de cierta forma por qué Beethoven tenía dolor abdominal, depresión, porque tenía básicamente envenenamiento por plomo, ¿no? Esto es tomografía computarizada, simplemente una tomografía normal, una tomografía computarizada en una línea de sincrotrón. Pueden ver el detalle. Este es un dato. Perdón por interrumpir, no sé si nos puede apoyar hablando un poquito más fuerte o quizás acercándonos un poquito más al micrófono, porque Sí, escuchamos muy poquito. Perdón por la interrupción. No. Tengo un micrófono de oído. El micrófono está colgando cerca. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. O acercar el micrófono, sí. Ahora se escucha mejor. Sí, yo ya estoy escuchando un poquito mejor. Gracias. Okay.
Este es un ojo y es la comparación básicamente de imagenología de contraste de fase, básicamente con histología, entonces se pueden ver los detalles. Este es el nervio óptico, aquí aparecen las arterias y venas que van a la retina y se ve un desprendimiento de retina. No voy a entrar en mucho detalle, este es un experimento que se hace de cáncer en seno, la muestra se coloca aquí. Esta es tomografía convencional, hay una cierta dosis que es necesaria poner para tomar esto. Hay un tumor ahí, esta otra de la derecha es con contraste de fase en un sincrotrón y la cantidad de radiación que se tiene que dar es mucho menor para tener un resultado mejor. Esto es una tomografía en 3D, entonces a esta figura se le puede dar vuelta y ver la naturaleza del tumor. El video está por ahí, pero se me hace que no voy a tener tiempo de verlo. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque suena a ciencia ficción. Muchos de los manuscritos que había en Herculano y Pompeya fueron destruidos por el volcán, por el Vesubio, en el año 79 después de Cristo. Algunos pudieron desarrollarse y otros nunca pudieron desarrollarse. Y otros se destruyeron. Este es uno que está enrollado. Con los cuidados propios, se pone en la fuente de luz sincrotrón, se hace una tomografía de él, se ve, hay estudios previos que muestran que las tintas que están aquí tienen tintas metálicas, entonces se pone la energía apropiada para ver las letras que tiene este pergamino, y entonces se puede desenrollar básicamente el pergamino en una computadora. Eso no quiere decir que se puede entender lo que dice. Entonces eso a mí me suena un poquito a ciencia ficción, pero hay cosas muy, muy bonitas de aplicaciones. Voy a hablar un poquito de la historia del sincrotrón. Déjenme nada más checar cómo andamos con el tiempo. La historia antes de Morelos del sincrotrón. Esto empieza más o menos en el 2006-2007 con un megaproyecto de CONACYT, y aquí surge un taller sobre física de aceleradores en el CIMBESTAB. Y básicamente la propuesta que sale aquí es que se debería hacer un sincrotrón de segunda generación. La idea no comenzó aquí, realmente es una idea que Matías consiguió siendo director del Instituto de Física, como un proyecto para México. Después hay otra historia, no voy a entrar en todos los detalles, pero en 2010-2011 hubo apoyo de CONACYT que fue administrado por la Universidad de Guanajuato. Con esto se hicieron el First Mexican Synchrotron Radiation Users, y se hizo una escuela de aceleradores. Este taller, el segundo taller mexicano, de hecho estuvo Joan Portas ahí, lo recordarán en Huatulco. Y entonces aquí la discusión llevó a que esto debería de ir en la dirección de una fuente de tercera generación. Aquí tuvimos gente bastante importante. Uno de ellos fue Joaquín Yoquimia, de APS, que ahora está combatiendo el SARS-CoV-2. Al fondo está el doctor Rodino, del IBT. Esta conferencia, Toño Juárez y Enrique Rodino tuvieron un papel muy importante. Historia del proyecto mexicano, en la etapa de Morelos. En la etapa de Morelos hubo cierto dinero que vino por parte del gobierno de Morelos y de CONACYT, en el fondo proyecto FONIX. En esta etapa se hicieron el tercer workshop de física de aceleradores, y en este taller en Huatulco, no, el otro fue en Puerto Vallarta, este fue en Huatulco, la gente especialista que participó ahí lanzó la idea de que se podría hacer un sincrotrón de 3 GeVs, 300 metros de circunferencia y 300 picómetros de mitancia.
También se hizo un foro en el Senado y se hizo una reunión en la cual participó Brian Kubilka, premio Nobel en Química, que ha utilizado sincrotrones. Y se realizó también la quinta reunión de usuarios del sincrotrón en Cuernavaca. De este proyecto salió también un libro de Víctor del Río, Un asunto de Estado, la construcción de un primer sincrotrón en México. Salieron las memorias del Colegio Nacional y hace un par de meses salió este libro de memorias del Senado también. Y en la parte de socialización se llevó al Senado. El Senado lanzó un punto de acuerdo para los diputados para que apoyaran en la cuenta en el PEF, presupuesto de egresos para la federación, que apoyaran la construcción e implementación del sincrotrón. No hubo avance en esto. Luz María Beristain fue una pieza clave aquí, senadora. Y la doctora Brenda Valderrama del gobierno de Morelos logró que el proyecto apareciera en los libros blancos, que son los que se transmiten de una legislatura a la siguiente. Pero bueno, no pasó la cosa de ahí. En la parte de diseño, durante esta etapa, se trataron varias cosas. Hubo un diseño tipo ALBA, construcción del sincrotrón ALBA, que es de bajo riesgo, y entonces la apertura dinámica requerida para el ACE es muy holgada. Esto quiere decir que es de bajo riesgo, eso, entre otras cosas, era 403 metros. Se habló de un riesgo intermedio, entonces hacer algo tipo Max 4, 778 picómetros, por arriba de lo que habían sugerido de 300. La apertura dinámica donde viven las, pues era bastante buena todavía. Y luego se probaron ideas de ir a celdas de emitancia más pequeña, que son celdas de mayor riesgo. Estas celdas de mayor riesgo requieren tolerancias menores de estabilidad mecánica, entre otras cosas, y requiere de un uso de esquemas de inyección que no son convencionales. Sin embargo, se probaron. Esto es lo que tiene ALS en Berkeley en este momento. El haz de electrones es cerca de 1 milímetro. Y ellos quieren pasar a unas de electrones bastante pequeño, con una celda de 9 VA, por arriba incluso de Max 4, Max 4, 7 VA. Y entonces estas son las funciones que etiquetan esto. Esta es la función beta de la que he hablado ahorita, en una dirección no estática, es la distorsión. Y entonces tratamos de ir en esa dirección y logramos poner 20 celdas para lograr una circunferencia de 320 metros, y la emitancia que pudimos lograr ahí fueron 84 picómetros por abajo de lo que nos habían sugerido. Y esto estaba un poquito apretada la cosa, entonces no era buena opción en ese momento, a menos que se estudiara un poquito más el problema. Nos daba cosas como que si lo que requerimos son 4 milímetros o 5, aquí nos estaba dando medio milímetro para la apertura dinámica. Entonces escogimos o planteamos la opción de que otras celdas como el suizo y el europeo deberían de considerarse, que ahí quedó la cosa. Actualmente eso se está haciendo en la etapa de Hidalgo. En esta etapa, este es el arreglo de imanes que hace el sincrotrón francés. Este es el arreglo de imanes que hace el suizo, y entonces en la etapa de Hidalgo básicamente se está tratando de pensamos que esto se puede lograr 450 metros, 13 veces y una distancia menor o del orden de 100 picómetros. Todos los estudios que hicieron en esta etapa de Morelos son públicos, están en estos sitios de la red.
Y viene la etapa Hidalgo, empieza con que el gobernador ofrece dar 500 millones de pesos y donar una hectárea 40, un terreno de 40 hectáreas. Esto fue noviembre de 2018. El Congreso decidió aprobar 500 millones de pesos para esta etapa. Lo logró el gobernador. Y luego vinieron otras acciones. Por ejemplo, en marzo de 2019 se hace la reunión de la Junta, el Gobierno, el Consejo Ejecutivo, el Complejo Científico y Tecnológico Sincrotrón en Hidalgo, y la instalación de los comités técnicos nacional e internacional. Se genera la creación por decreto de esta entidad, que es un organismo descentralizado, con patrimonios y personalidad jurídica propia. El complejo incluye al acelerador de partículas sincrotrón mexicano en Hidalgo y la infraestructura necesaria para su puesta en marcha de operación. Se prevé los comités técnicos nacional e internacional, y está la Junta de Gobierno, donde hay representantes de la Presidencia de la República, está el titular de CONACYT, el titular de la UNAM y de las principales instituciones públicas y académicas. La UNAM dice que va a participar en el proyecto del sincrotrón mexicano, y la estructura administrativa que se propuso es algo con estas entidades. Hay un coordinador general, hay una junta de gobierno, participa la unidad de planeación y prospectiva y los comités y subcomités correspondientes. Estas son personas que están ligadas a Consejo Técnico Nacional, y estas son las personas que están ligadas al Consejo Técnico Internacional. Herman Winnick es de Stanford, Caterina es de Alba, Andrew Peel el australiano, Roque de Brasil, Víctor del Río y Luis Roberto, él está en Australia y él está en Hong Kong, me parece. Pongo esta transparencia, esta imagen, para señalar que el proyecto tiene simpatizantes en la esfera política federal. El senador Armando Guadiana acompañó a la visita que se hizo al SRF en julio del año pasado. También aparecen Luis Medina, que ahora está en el CER, aparece Juan Reyes, que está trabajando en el SRF, y el que tomó la foto es Irán Castillo, que es director de una de las líneas del SRF, todos ellos mexicanos. En estas visitas se hicieron cartas de intención con el SRF y el gobierno de Hidalgo para básicamente apoyar el proyecto del sincrotrón mexicano. También se hace con el Paul Scherrer Institute, donde está el sincrotrón suizo, y con una compañía que Paul Scherrer creó para vender básicamente la tecnología de punta, y máster de Ingeniería y Arquitectura, que tiene un convenio con AAT. En esta etapa también, en octubre del año pasado, se hizo un reporte de unas 30 páginas donde se reporta al Comité Técnico Nacional e Internacional los avances que se han hecho en la dirección del SRF y el sincrotrón suizo. Por noviembre del 2019, el año pasado, Laman Carranza, que es el que lideró el proyecto en Hidalgo desde debajo del gobernador, nos comentaba que tenía una reunión con cuatro comisiones del Congreso de la Unión, y que tenían el apoyo para seguir apoyando el proyecto en este año. Eso no sucedió, no sé qué haya pasado realmente, pero la opinión del gobierno es que se continuará buscando fondos para el proyecto, y en esa etapa se está ahorita. El gobierno de Hidalgo también, en base a este proyecto que se hizo con el Paul Scherrer Institute, con esta parte de la pandemia que teníamos, lanzaron convocatoria para ir a hacer investigaciones en el sincrotrón suizo relacionados con esta parte. Algunos
usuarios de luz sincrotrón, que esta red Tools de CONACYT surge básicamente de la primera reunión que tuvimos en Cuernavaca aquí. Bueno, hay gente preparada en cristalografía de proteínas, no sé si la hay en virus, y se plantea la pregunta de qué tan pertinente es crear un instituto de virología realmente, ¿no? La información que yo tengo es que de esta convocatoria hay 3 proyectos ya aprobados por el Cultural Institute y de 8 que se han solicitado. Y aquí me gustaría regresar a la parte de usos y discutir un poco si el sincrotrón es de utilidad en la solución de problemas nacionales. Hay una gran cantidad de proteínas que han sido, cuya estructura se ha hecho en sincrotrones. La gran mayoría, más del 90%, proviene de fuentes de sincrotrón. Para acá corre el tiempo. Entonces tenemos muchas estructuras resueltas en los sincrotrones. Brian Kobilka, que fue premio Nobel, utilizó este tipo de tecnologías. Este video me gustaría tratar de compartirlo si es que se puede. Nada más déjenme ver si lo tengo disponible. No tengo sonido de esto, así es que habría que poner atención a los letreros. Armando, ¿podrías maximizar esa pantalla o prefieres Sí. Muy bien, vuelvo, eso realmente muestra este equipo. Aquí está el robot. Lo que sucede es que la proteína se cristaliza, se toman datos de fracción, por cálculos, métodos matemáticos, se llega a la estructura de la proteína. Entonces, aquí yo me planteaba la cosa, siempre se ha argumentado que los sincrotrones son muy útiles en este tipo de pandemias. Traté de echar un clavado para ver qué tan útiles estos. Entonces, en 1989, el virus de fiebre aftosa se resuelve estructuralmente y se crea una vacuna contra ella. Todavía en África y Medio Oriente y Asia, el ganado sufre por este virus. Después viene el medicamento antivirales para VIH, que fueron un éxito. Cuando se identificó la proteasa, una enzima del VIH, en el 85, se necesitaron 4 años más para determinar sus primeras estructuras cristalinas y otros 6 años más para los primeros medicamentos. Actualmente los sincrotrones, tanto la cristalización como la recuperación de datos están automatizados.
Entonces los biólogos estructurales ni siquiera tienen que visitar la fuente de los sincrotrón, simplemente envían las muestras. Y entonces, ¿cómo están respondiendo los países a esta pandemia? Estas figuras las han visto infinidad de veces, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente la proteína Spike interacciona con la enzima AC2 de la célula, y entonces lo invita a pasar a la célula, y ahí empieza todo el show que nos lleva a la muerte. ¿Cómo responden los países? Las convocatorias que yo he visto básicamente están alrededor, en México, están básicamente alrededor de obtención del genoma, construcción de ventiladores, pruebas propias de diagnóstico, uso de medicamentos ya probados para otras enfermedades, cuáles no sé, uso de plasma sanguíneo en sobrevivientes y probablemente hay muchas otras, ¿no? ¿Cómo responden países que tienen sincrotrones? La comunidad de sincrotrones inmediatamente puso al servicio de los investigadores todas las instalaciones de sincrotrones para hacer propuestas que lleven rápidamente a la determinación de una vacuna. La gente empezó a trabajar, los chinos, ya para el 26 de enero, ya tenían determinada la estructura de la proteasa principal en unión de un inhibidor LN3. Y luego APS, después Diamond, utilizando datos de los chinos, determina 600 cristales en 72 horas. Estos son los tiempos. Una determinación de una estructura son unos cuantos minutos. APS ha estado trabajando activamente, Yoquimia, que está aquí trabajando activamente, BESI en Alemania, y APS también, bueno, todos están ahí. Todas estas estructuras se pueden ver en estas ligas, si uno le pica ahí están todas. Después ya no seguí poniendo más cosas porque se llenó la página y no era la intención cansarlos. Esta es la determinación de una proteasa. Entonces, conocer la estructura proteína del virus permite interferir en la replicación del virus. ¿Okay? Ya el video nos habló un poquito de esto y es un poquito tarde. Casi ya me tengo que ir a conclusiones, pero en fin. Nada más quiero decirles que los países han actuado fuertemente. En Estados Unidos se puso a disposición de los investigadores computadoras, se hizo un consorcio de la industria, de la academia, el Departamento de Energía y agencias federales, NASA, etcétera, para poner todas esas máquinas a disposición de los investigadores para tratar de descubrir vacunas contra el COVID. En Estados Unidos también hay otros proyectos, no fue el único. Hay este proyecto donde utilizan estas máquinas de estos laboratorios, principalmente para identificar factores que podrían hacer que una molécula determinada sea un buen candidato del fármaco, ¿no? Ok. En la Comunidad Europea se hizo un consorcio, Escalate 4CoV, con todos esos países, son del orden de 7 países, 18 instituciones, donde la idea es similar, poner al alcance de la gente mediante los concursos apropiados el uso de las computadoras para hacer dinámica molecular y lo que corresponde a inteligencia artificial para tratar de encontrar la vacuna. El sincrotrón de Trieste, de Elettra, en Italia, es miembro de este consorcio, entonces también está contribuyendo. Finalmente, bueno, vi que el 9 de abril del 2020 hay un artículo en Nature donde se habla de la proteasa principal, donde el artículo no lo pude leer con cuidado porque no lo puedo accesar desde mi casa, pero dice que
tras probar más de 10.000 compuestos como inhibidores, incluidos fármacos aprobados, candidatos a pruebas clínicas y otros compuestos farmacológicos activos, se han encontrado varios efectivos para inhibir la mPRO. Entre los compuestos que se muestran prometedores incluye el disulfiram, que se usa para el alcoholismo, el carmofur, que se usa como antineoplásico, cáncer, Epsilon, trastorno bipolar, chiconin, antiinflamatorio, que es una planta china, y teglucid, que se usa para el Alzheimer, PX12 para el cáncer, y el Epsilon y el N3 también mostraron actividades antivirales prometedoras en las pruebas a nivel celular. Entonces hay primeros resultados, digamos, utilizando una técnica de sincrotrón en combinación con un sistema muy robusto de cómputo. El grupo que ha estado trabajando en este proyecto, pues son todos estos, y seguramente se me escapan muchos nombres. Hay el equipo de Morelos, el equipo de Hidalgo, están los mexicanos en el extranjero, la Red Tools, que son como más de 100 miembros. Localmente en el Instituto de Física, estos son 4 estudiantes que han estado trabajando ahí. Jorge Hernández ha estado colaborando bastante. Y eventualmente Iván Ortega, Toño Juárez, Guillermo Hinojosa, pues han estado apoyando el proyecto. Por la parte de fuera, digamos, personas que han apoyado el proyecto o han contribuido con ideas, pues son estas personas que puse aquí, seguramente hay muchas más. Y entonces tengo que ir a la parte de conclusiones. Con resumen, pues aquí me voy a ir un poquito en la idea de Tomás Viveros, que se está básicamente considerando que la construcción de una fuente de luz para México es de gran importancia, porque es una institución científica, una gran instalación científica, es un proyecto nacional, atiende a las ciencias en forma transversal, a la tecnología y a la innovación. Es un polo de desarrollo de infraestructura estratégica, por ejemplo, APS a su alrededor y ESRF a su alrededor, tienen biología molecular, nanopartículas, 1000 cosas a su alrededor, instalaciones de primera línea. También contribuye a la solución de problemas nacionales, si es que he logrado convencerlos de que las aplicaciones que se mostraron en el COVID-19 puede ayudar a contribuir a este tipo de problemas, pero requiere que la colaboración y unión de esfuerzos, voluntades y experiencia de científicos, ingenieros, lo leí mal, la colaboración y unión de esfuerzos, voluntades y experiencia de científicos, ingenieros, empresarios y políticos. Requiere de la toma de decisiones colegiadas de alto nivel, requiere de financiamiento de manera continua y expedita del Estado, y obviamente su diseño, construcción, funcionamiento representa un gran reto para el país. Y yo creo que con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por tu presentación. Y entonces pasamos a una sesión de preguntas. No sé si la gente que nos está escuchando tenga algo que preguntarte. Si alguien tiene una pregunta en específico, puede escribir en el chat o puede pedir la palabra y estamos pasando de uno en uno. Armando, no sé si estás viendo el texto también, pero por ahí hay una felicitación ahí de Antonio Juárez. No veo nada, déjeme un segundo. Antonio Juárez quiere felicitar a Matías y a ti por el tesón y constancia de sostener este proyecto. Toño, si quieres, puedes desactivar tu micrófono, pues quieres hacer las preguntas en vivo. Gracias, Julio. Claro, gracias, Víctor. Primero, en verdad, felicitarte, Armando. Es un tesón y una
necedad a veces de día para empujar este proyecto en contra de una cultura mexicana un poquito timorata a veces o muy conservadora. De verdad creo que es muy importante reconocerte ese esfuerzo a ti, a Matías y al equipo de la gente que ha sostenido esto, ¿no? Y una pregunta muy concreta es los subproyectos que han contemplado más en aras de las líneas de investigación específicas. Sabemos que el acelerador es la parte central, pero es necesario, mas no suficiente, ¿no? La suficiencia la dan las líneas de investigación, las líneas, ¿no?, especializadas, vamos, en cristalografía o gas phase o material science. Si nos pudieras platicar un poquito qué ideas hay alrededor de el diseño de líneas específicas, de beamlines. Y sí, como no, durante el proyecto se había estado trabajando en contratos bilaterales, digamos, hasta donde yo recuerdo, con algunos laboratorios, Canadá, ALBA, etcétera, para tratar de contribuir en la construcción de líneas muy específicas que ellos estén construyendo, con la idea de que eventualmente se pudieran duplicar, digamos, y traer a México en un momento dado. También se contempló la construcción de líneas de interés para México en los laboratorios, que algunos laboratorios están interesados en participaciones internacionales. Y bueno, pero pues sin dinero las cosas no progresaron hasta donde yo recuerdo. Probablemente Brenda está también conectada y ella pudiera hablar un poquito más, porque ella estaba tratando de cuajar los convenios en esta dirección. Muchas gracias, Armando. También nos pregunta Gaspar Montoya si la tecnología que se va a utilizar en el sincrotrón se plantea desarrollar en México o se pretende comprar. Se refiere a los equipos necesarios para la construcción. Bueno, yo creo que eso no está decidido en ningún momento. Se deben de plantear esquemas que beneficien a la industria de México de alguna forma. En el último sincrotrón Brasil trató de hacer algo en esa dirección, tratar de privilegiar industrias o creación de industrias nacionales, pero también hay mucho equipo muy sofisticado que solamente ciertos lugares los construyen. Estoy hablando quizá de onduladores, cosas así, donde los rusos son muy buenos en hacerlos. APS también estaba haciendo, pero hay cierto tipo de equipo de alta tecnología que probablemente gran parte de ellos deberían de comprarse, ¿no? Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puede desactivar su micrófono? Me escribió ahorita en el chat. Adelante. Sí, te escuchamos. Si tienes una pregunta, puedes desactivar el micrófono, por favor. Ahora sí me escuchan. Sí, adelante. Gracias gracias por la presentación. Y tenía una pregunta. Mencionó que probablemente se iban por algo más seguro como ALBA o algo un poco más ambicioso como Max 4. Quisiera saber si ya tienen a alguien trabajando en la óptica, si ya se está haciendo algún diseño, ya sea basado en ALBA o en Max, que ya estén tratando al menos de construir las celdas básicas, o todavía
todavía en un proceso de discusión sobre a dónde van a ir y qué es lo que se va a hacer? Sí, bueno, no presenté los avances que se han hecho en el diseño en la parte de Hidalgo realmente, pero sí hay cosas muy concretas ya establecidas, ¿no? Muchas de ellas están en discusión con el grupo de sincrotrón suizo, otras con el grupo del SRF, tratando de llegar a algo que sea bastante razonable en el diseño. Pero sí hay bastante avance en eso. Ok, muchas gracias. Gracias, Armando. Yo también tengo una pregunta. Nos mostraste, por ejemplo, ese sincrotrón de Japón, y por ahí vi que las líneas que se usan, pues las están usando, vaya, la industria, ¿no? Por ahí vi, por ejemplo, el nombre de Toyota. Entonces, tengo la impresión, tengo la duda de si en el extranjero estos proyectos que requieren muchos recursos, si estas industrias también aportan en la construcción de sincrotrones, ¿no? Porque al parecer aquí en México quien solo está apoyando es el gobierno, como suele suceder en la mayoría de estos megaproyectos, ¿no? Bueno, obviamente la industria está muy metido en promover estos proyectos. Hay el sincrotrón australiano, hasta donde yo entiendo, tiene un fuerte apoyo de la industria. Y en otros lados igual. Aparte de usarlo, ellos económicamente participan en la industria, ¿no? En el sincrotrón, perdón. Nada más iba a mencionar una cosa aquí, si es que la encuentro. Estoy aquí. La Junta de Gobierno tiene una representación empresarial. Y esa representación empresarial puede venir de parte de los industriales mismos, hasta donde yo entiendo. Y obviamente, pues, la gente del estado de Hidalgo, que coordina un poquito más la parte política de la organización de esto, están muy interesados en, hasta donde yo sé, de involucrar a empresarios en este proyecto. Quizá alguien más que esté conectado podría mencionar algo más de lo que yo he dicho. Okay, muchas gracias. Y bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, o al menos ya nadie ha escrito, entonces pues, te agradecemos que nos hayas preparado esta plática el día de hoy. Armando, muchas gracias a todos los asistentes también por estar aquí esta hora. Muchas gracias. Perdón, Armando, ¿hay una pregunta más? Berenice, parece que Armando ya no nos escucha. Sí, estoy aquí. Sí, todavía. Adelante, Berenice, ¿puedes desactivar tu micrófono, por favor? Buenas tardes. Quisiera saber, había comentado sobre el uso de sincrotrón en la mejora del suelo en el área de agricultura. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Podría comentarnos en qué países ya se está utilizando esta tecnología? Bueno, hasta donde yo sé, el SRF tiene líneas dedicadas a esta parte. En la parte de hecho, Irán Castillo, que está en una de estas líneas en el SRF, va mucho en esta dirección de remediación y contaminación. Stanford y la Universidad de Stanford sé que también tienen mucho avance en esto, y principalmente va en cosas de fertilizantes y contaminantes y cosas de este tipo. Y en este momento no tengo claros los panoramas,
hay uno de los trabajos que se hicieron que probablemente esté ahí en esas ligas que mencioné que son públicas. En el proyecto de Morelos se hizo un estudio de las aplicaciones que tenía un sincrotrón, y entonces lo que se esperaba era que iban a haber pocas aplicaciones en diversas ramas de la ciencia. La sorpresa que se encontró la gente que hizo eso, Juan Reyes me parece y Matías Moreno, fue que había realmente, no recuerdo el número, 100, 150 aplicaciones industriales que ellos registraron, que ahí están puestas, y algunas de ellas son en la agricultura. Ok, muchas gracias. De nada. Nos salimos. Parece que ya no hay más preguntas, entonces pues muchas gracias otra vez a todos por participar en este coloquio virtual. Gracias, Armando.